comunicación con Venezuela. Está con nosotros Noel Alejandro Leal. Hola Noel, muy buenas noches. ¿Qué va a hacer? Bueno, un ratito vamos a intentar comunicarnos directamente en Venezuela como ustedes siempre lo tienen. Y que nosotros, Venezuela está aquí en nosotros, está en la radio, está aquí. No está de noticias, sino están en directo. Y le agradezco mucho porque cuando hablamos la otra vez, o sea, la otra semana con Venezuela, las informaciones, la lista de gente que retransmitió la entrevista es pavorosa. La gente que llamó venezolanos de aquí de Miami y de otras partes del mundo retransmitiendo la entrevista que hizo con Leal, hicimos aquí en el programa. Y más, le estamos dando a Venezuela una hora completa para que nos informen en directo los acontecimientos que están sucediendo y el sufrimiento del pueblo. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. ¡Por fin! Creo que los venezolanos tienen que hacerse contentos que tienen una hora y en esta radio tan importante para que pueda ser transmitido lo que el pueblo quiera decir. Venezolano. Adelante. Noel, Muy buenas noches sí. a todos. Bueno, Venezuela hoy. Ahorita le doy a la preocupación a Jenny por lo que está sucediendo con Colombia. Lo que está sucediendo es una cosa aberrante, más no es algo que deba sorprendernos. Este nuevo juego político en el cual entra esta etapa de la revolución, ya lo había intentado Chávez, pero con Uribe no se podía jugar. Chávez había hecho aquel avance absurdo de haber mandado 10 batallones contra la frontera colombiana para defender a Reyes, aquel jefe de la FARC que fue dado de baja en la selva ecuatoriana. Aquí se hizo hasta un minuto de silencio en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República, por la muerte de ese criminal. Ahora, en Venezuela, el gobierno, la revolución ha estado buscando algún tipo de evento que vaya en dos sentidos. El primero, lograr unificar las voces del país hacia un solo efecto, y el segundo, generar procesos que les den rédito político electoral para poder explicar el fraude que harán mañana. El efecto ahorita con Colombia es realmente peligroso porque va calentando un odio social en la población impresionante y lo toma en todos los sentidos. Lo que ustedes ven en las fotos de esta salvajada que se está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la frontera que pertenece al estado Táchira, es espantoso. Pero en otra rama más, digamos, distinta y no tan sutil, no tiene que ver con lo sutil, en los supermercados de hoy, donde hay que hacer colas horribles para poder comprar productos racionados, que la gente nada más tiene derecho a comprar 2 kilos de arroz, 2 kilos de harina precocida de maíz, 2 litros de aceite o 2 bolsas para jabón, que eso es lo que se puede comprar, lo que te permite el gobierno comprar de acuerdo a tu número de identidad, a tu número de cédula. Ahora, la cédula se la están pidiendo a la gente. Profesor, escuche esto, que esto es realmente grave. Sí, pero para no irme de este tema, quiere decir que porque usted haga la cola, no quiere decir que vaya a recibir el producto, porque llega y que sabe no hay más. Sí, puede que no haya más, pero lo más salvaje es esto. Le están pidiendo ahora a la gente a la entrada del local, no para saber si ya compró o tiene derecho a comer esa semana, no, sino que si usted es extranjero, se le anota en una lista aparte, y si usted es colombiano, no puede comprar. Eso está sucediendo en Caracas hoy. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La salvajada, el crimen, todo proceso revolucionario incita al odio. Aquí vamos hacia un proceso que va a buscar hasta un proceso xenofóbico. Es realmente salvaje lo que está inspirando la revolución en el país, generando sembrando odio, sembrando un odio futuro que tenemos que ir desterrando. Tenemos que hacer que esa cosecha no prenda. Bueno, fíjate qué interesante. Cuando yo estuve en Cuba,
cuando entraba en los supermercados por dólar y yo era extranjero, toda la cola de cubanos tenía que pararse y me tenían que dejar entrar a mí. Y los cubanos no podían entrar, eran ciudadanos de segunda. Y parece que lo mismo están haciendo como lo están ordenando la estrategia cubana en Venezuela. Exacto, nosotros vamos a seguir convirtiéndonos en nuestro país ciudadanos de segunda frente a los intereses que mañana marque la revolución. Pero previo, la revolución está como educando a la población sobre lo que es capaz de hacer hoy utilizando de chivo expiatorio a los colombianos. Digo yo una pregunta. ¿Qué hay de que en las fronteras era todo un negocio el sentido de comprar productos en Venezuela que estaban baratos por las subvenciones o los militares o los servicios que tiene el gobierno vendían tras cartón a los colombianos para que cuando cruzaban la frontera le vendieran más caro? O sea, un negocio de contrabando, vamos a decir. ¿Existía ese juego económico en la frontera? Sí, por supuesto existe, pero decir que que eso está ocasionando el hambre en el resto del país es mentirse. Es mentirle al país de una manera descarada. Claro que una política de controles y de subsidios en la cual está sometida Venezuela hace que el precio del otro lado de la frontera sea realmente atractivo. En el país se regala la gasolina. Decirlo, es que no hay manera de que usted pueda tener noción de lo que cuesta un litro de gasolina aquí contra un litro de gasolina en los Estados Unidos. Simplemente es ridículo lo que nosotros pagamos por gasolina. Entonces, cuando usted quiere someter esa misma gasolina, ese ejemplo que es quizás el más salvaje, en venta en el lado colombiano a precios internacionales, claro que es un negocio de contrabando, claro que por ahí se fuga combustible, pero eso no le quita combustible al resto del país. Lo que sale por ahí en contrabando artesanal, en lo que se llaman botellones o pimpinas, que llevan combustible, que extraen vehículo a vehículo en la zona de frontera y lo pasan lo pasan cargado por los ríos y las trochas hacia el otro lado de Colombia, no tiene un incidente real frente a los millones y millones de litros que siguen pasando de manera velada, amparados por el proceso de corrupción, tenga o no tenga uniforme militar. También a eso no debería de ser significativo frente a lo que es el consumo de un país. Todo el proceso del gobierno, todo el proceso ideológico del gobierno que hace que el país pase todo el tiempo persiguiendo el cómo comer, para que no tenga derecho a pensar en que tiene derecho a vivir, es el principal impulso de la revolución. Claro que si usted tiene una política de controles que subsidia de manera salvaje ciertos productos, claro que del otro lado de la frontera se van a ver atractivos y claro que va a haber una mafia que se instale para poder robar y sacar negocio de ese contrabando. Pero que eso pueda afectar a un país y llevar al país a las situaciones de racionamiento salvaje en el que estamos sumidos, eso es falso. Eso es solo vulgar manipulación política. Correcto. Por eso es que hay que aclararlo bien, porque si no lo aclaramos bien, la gente puede confundirse. O sea, la estrategia es de controlar el poder y controlar la mente de los venezolanos, que por miedo, por angustia, porque no le lleguen a pagar lo que le están subvencionando, y que no le está alcanzando ni para comer. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora hago esta pregunta. ¿Qué es, cómo y qué se está logrando entre toda esta tragedia para las elecciones? ¿Qué es lo que se pueda ver? ¿Cuál es algo que el pueblo reaccione ante todo esto? ¿Está reaccionando? No, el país no está reaccionando. El país todavía no termina de reaccionar. Hay un sector del país que está en su real despertar, porque frente a toda esta situación que usted está viendo, toda esta catástrofe salvaje, todo este proceso de imposición del sistema comunista de manera formal, tenemos una oposición legítima que sigue vistiendo de democracia al gobierno. Tenemos este fenómeno llamando a un proceso electoral total y absolutamente viciado. Ahorita, dentro de esta misma problemática fronteriza, Maduro dispuso de un nuevo censo, ¿no? En el área, en los municipios donde existe estado de excepción,
donde están técnicamente suspendidas las garantías constitucionales de la población que vive en esos municipios. Y propone un nuevo censo. Ese nuevo censo modificaría la distribución electoral en esas áreas y generaría otro vicio electoral más que aumentaría una arista más en los sopotoscientos efectos que logran hacer posible el fraude electoral. A todo ese fraude electoral que es más que evidente, que uno puede decir de manera sencilla que los votos están contados, que en realidad no importa ni siquiera la cantidad de gente que asista a votar. El gobierno ya tiene designado la cantidad de diputados que va a otorgar a la oposición y cuántos diputados va a tener. El volumen de eso está total y absolutamente controlado, la oposición está consciente de esa realidad y siguen llevando al país a que revista la democracia el proceso comunista que está penetrando el país. Ya se queda corto la palabra penetrando, que está tomando el país hasta el último resquicio, buscando someter a la población que ya despertó. Esto parece increíble. Lo que hay que tener, digo yo, una opinión personal, Por favor. Colombia o el presidente colombiano puede crear o reaccionar porque sus conciudadanos están siendo expulsados, aparte son ilegales, muchos de esos colombianos también, es verdad, ¿Sí? pero como dice el profesor Chirino, hay que hacerlo ordenadamente, si tienen que salir por ser ilegales, pero también puede crear un conflicto, como bien tú dejaste entrever, para que se anulen las elecciones o que se posterguen. Puede ser algo de... No vaya a la parte de anulación de las elecciones o cosas de estas, porque no hay nada que le interese más al régimen que hacer elecciones. No hay nada que le interese más al régimen actual que seguir todas las oportunidades que tiene para revestirse de democracia. Y lamentablemente que le han hecho entender al mundo que democracia son elecciones. Estamos hablando de que el régimen ya va para 16 años en el poder y ha sometido al país a 21 eventos electorales. Entonces la gente cree que eso es sinónimo de democracia, ¿no? Eso es sinónimo de distracción frente a un proceso electoral controlado. Ahora es algo muy interesante que lo que está sucediendo con respecto al asunto colombiano también. La gran cantidad de los colombianos que están ya declarando desde el lado colombiano de la frontera, que le dicen a la prensa de manera clara, sí, pero es que a mí me cedularon en Venezuela para poder votar por Chávez. Yo voté por Chávez, yo voté por Maduro, dicen estos colombianos, y ahora me pagan así. Todo esto ha sido una gran estafa contra Venezuela, una estafa salvaje, y hoy es una burla contra las personas que sirvieron de soporte de este esquema asqueroso para la dominación venezolana. Se dieron cédulas, se nacionalizaron cualquier cantidad de colombianos, hoy ya no son necesarios porque el control del aparato electoral es total y puedes hacer cualquier cosa. Y esto va levantando ciertos sentimientos que son feos en una población. Y usted puede tener a un sector del país que se sienta atraído, que le guste, que sienta algún tipo de satisfacción al ver al vecino colombiano siendo humillado. Aquí hay gente que tiene eso y eso se le está estimulando desde el gobierno. Y eso puede darle mañana un justificativo al gobierno para decir, mira, por esto ganamos porque le pusimos un cierre, un parado al contrabando, ganamos porque le pusimos un parado a la Colombia ilegal que estaba haciendo vida en Venezuela. Y no son, la mitad de ellos, la mitad de los que están expulsando no son ni siquiera ilegales reales, son ilegales y gente que obtuvo ilegalmente la nacionalidad venezolana debido a que estamos en manos de un régimen que los usó para legitimarse democráticamente. ¿Aló? Se cortó de vuelta la comunicación. A ver si podemos ahora comunicarnos de nuevo. Noel, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, volvimos. Qué bárbara. Los felicito a ustedes que están haciendo todo esto para poder mantener a Noel en el aire, que tanto te queremos y sé Gracias. Lo que estás haciendo y nada, no voy a decir más nada porque todo el mundo se entera y sabe lo que tú estás jugando. Hay, profesor, un detalle que quiero ponerle, también traer al tapete con respecto a lo que está haciendo el gobierno hoy con lo de Colombia. Oímos al presidente de la Asamblea Nacional, a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello indica que lo correcto puede ser
ir hacia un cierre total de la frontera, de las fronteras de Venezuela. Eso entra parte de una lógica política de ir aislando a Venezuela del mundo. Si estábamos viendo hoy un trabajo que corrió en la prensa digital sobre cómo ya estamos aislados por el aire, la poca cantidad de vuelos que tiene Venezuela de conexión hacia el mundo. No solo porque no puedas comprar pasajes, no solo porque el gobierno no está cancelándole a las líneas los dólares, no pueden liquidar, y no pueden las líneas, por supuesto, operar porque no tienen dólares, sino que las líneas, por ese motivo, también van abandonando la circulación con Venezuela. Y nuestra frontera aérea, la posibilidad de interconectarnos por el mundo, por los aires, está cerrándose. Y estamos cerrando nuestra oportunidad de salir de Venezuela de manera física, también por tierra. Ahora te hago una pregunta, Lo que están Leandro. haciendo es esta isla prisión, sin ser una isla. Estamos convirtiéndonos en esa isla prisión que durante años ha enlutado el Mar Caribe, ahora de manera continental. Ahora te hago esta preguntita. No solo, porque yo esto para que aquellos que no le importa, muchas veces dicen acá en Miami la política que generalmente en sus países le importó porque los tuvieron como miserables, como ciudadanos de segunda, y acá parece que se olvidaron de eso. Te hago esta pregunta, ¿cuánto vale el dólar que el gobierno le vende a los que les conviene de una forma inteligente de manipular a ciertos empresarios que todavía quedan? ¿Y cuánto vale en el mercado negro el dólar? El gobierno todavía mantiene un control, el cual va entregando cada vez menos, de un dólar a 6 bolívares, a 6 bolívares 30 céntimos. Y el dólar en el mercado negro ha alcanzado hasta los 730 bolívares. Es realmente salvaje lo que logran hacer y lo que hacen en un esquema de corrupción que no tiene límites. Quiere decir Porque lo que que, están, para sí, esto, para que lo entienda la gente que no piensa, quiere decir que si usted va a comprar un pasaje, si usted lo compra porque el gobierno quiere que usted viaje, le sale, digamos, un pasaje de $100, le sale 60 pesos, 70 pesos el pasaje. piénselo en dólares de esta manera, para poder entender. Usted tiene dólares o euros, usted es Sí. venezolano y usted tiene dólares o euros afuera que compra, que logró comprar a través de cualquiera de las oportunidades que brinda el gobierno, a través de los mecanismos tramposos que brinda el gobierno. Venezuela es el país más económico del mundo para lo que es la funcionalidad del día a día, de los recursos que se puedan conseguir, recursos o servicios que usted pueda conseguir. Deja de ser tan económico si usted necesita conseguirse un vehículo, pues de vehículos simplemente no hay. Caracas era conocida por su legendario tráfico. Ahora técnicamente se puede rodar por las autopistas a cualquier hora del día sin mayor tráfico, salvo el tráfico que ocasionan cuando quieren robar a la gente de manera masiva, y ocasionan bloqueos. Y eso que la gasolina está a una forma ridícula. No Sí, tienen lo que que pagar la pasa es que gasolina. no hay carros nuevos que colocar al parque automotor y los carros viejos se están quedando sin repuestos. Hay sectores de las ciudades satélites a Caracas que el desempleo ya los minó de manera formal y ya no suben a Caracas a sus trabajos porque simplemente no tienen. Y cada vez hay menos vehículos rodando. Usted puede pasar por las urbanizaciones caraqueñas y va a haber vehículos que no tienen 5 años, de haber salido de la plan, de haber puesto, de estar en el mercado 5 o 10 años, que están estacionados en las casas porque son incomprables los repuestos, porque tienes que traerlos a través de caminos verdes, de importaciones directas, y con un dólar liberado se hace imposible que una persona que no tenga acceso a esquemas preferenciales de cambio pueda volver a poner a rodar su vehículo. Y Ahora el te hago esta pregunta. tráfico caraqueño se ve disminuido. ¿Y los medios de transporte privados o públicos cómo están? Que, eso sigue en un declive impresionante. Caracas, que se dio el lujo de tener el metro más moderno del mundo en su momento y quizá uno de los mejores operados y mantenidos. Por supuesto, ahorita lo que tiene es un verdadero desastre. No tenemos un sistema subterráneo del cual no solo no sentirnos orgullosos, sino un sistema subterráneo simplemente útil, no lo tenemos. Y el transporte superficial
lo que debería de ser un servicio público de verdad es quizá la única cosa privada que existe en el país. Aquí el transporte superficial es concesionado por personas de manera privada que compran una unidad de estas de autobús y usan las rutas que están delimitadas. Y esas unidades están pasando por la misma crisis de repuestos aquí no se consigue un caucho, un neumático de vehículos, no se consigue. La gente tiene que hacer colas de más de 24 horas para poder comprar la batería de un vehículo. Ahora yo te hago otra pregunta. Me he enterado de que, como bien tú dices, ya se cerraron las fronteras porque no te sellan el pasaporte excepto por el área de Brasil, ¿cierto? Es, hacia Colombia no puedes salir, la frontera está cerrada. Te quedan las salidas por mar, nosotros no tenemos ningún buen servicio marítimo en este país que es la entrada norte del Caribe, la entrada al mundo latinoamericano, no tiene un buen sistema de puertos. Y si vas a salir por tierra, sí, por Brasil puedes salir, es lo que te queda. Porque del otro lado lo que tenemos es el problema del Esequibo, Guyana. Sí, estamos aislados, nos están convirtiendo en Cuba. Ahora, yo hago esta apreciación. Qué terrible es que el hombre promedio le falta comida para sus hijos, no tenga medios de moverse, tenga la angustia de no saber qué va a pasar y que todavía digamos que estamos en un país democrático. Ese es el peor de los males, seguir vistiendo de democracia esta desgracia, y es el efecto por el cual uno ha identificado al gobierno comunista, al régimen comunista que forma parte de la destrucción, y a su fachada colaboracionista que vive revistiendo de democracia el problema. Nuestro principal problema que tenemos hoy es que tenemos una gente que se viste de oposición al régimen y lo que son vulgares colaboracionistas, gente que se ocupa más de vestirse ellos de oposición en vestir al régimen de democracia. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo y es lo que se le dice al mundo. Tenemos hace un par de semanas les hablaba de la esposa de Leopoldo López, que ella reivindica el legado del comandante Chávez. Es una cosa realmente aberrante. Esta semana acaba de decir que ellos no son opositores al régimen. Y todavía cuenta con público en nuestro país, todavía cuenta con gente que cree que estos partidos miembros de la Internacional Socialista se oponen al gobierno socialista que está rigiendo nuestro país. Ahora te hago esta otra pregunta. Que son descarados y no les importa que la gente vea que son descarados, y más Maduro, que parece que estuviera loco hablando solo con el poder y todo el mundo le toma risa cuando él habla. Pero ¿cómo es posible que un coronel o no sé, un capitán, no sé quién era, que lo metieron preso del ejército y después se puso a hablar? Y me pareció tan interesante o tan extraño que él, cuando lo soltaron a los 2-3 días, dijo que lo que pasa es que el pueblo venezolano no sigue las direcciones de Chávez. Ese caso es muy gracioso. Es un coronel que lo tenían en un cargo en el cual él estaba obteniendo un beneficio económico. Él da una declaración a una revista, a la Newsweek Venezuela, donde él indica, todavía en su cargo feliz, que hay un problema, que él es chavista y cree en el proceso, pero que hay hoy en día problemas en el gobierno. Bueno, por supuesto lo ponen preso, a los 3 días lo sueltan, pero le quitan el cargo donde él estaba usufructuando, llenándose, ¿cómo se dice?, robando. Y le quitan ese cargo, pero lo dejan siendo militar y lo envían a su casa. ¿Y usted cree, entre usted y yo, Entonces, Leal? es tan gracioso porque él insiste que el proyecto de Chávez es algo positivo. El proyecto de Chávez que destrozó al país, él lo sigue viendo positivo. Lo que pasa es que como que se estaba quedando, ya no se puede robar tanto, ya no cansa para todos todo lo que podemos robar. Y ahí vino su queja.
por eso te hago una pregunta. Yo no sé, si lo miramos de afuera, también hay que vivirlo dentro, ¿no? Pero si lo miramos de afuera, ¿tú crees que algún otro opositor o algún tipo que habla en contra del gobierno lo van a sacar a los 2 días de la cárcel y dejarlo en el poder, o es una estrategia del mismo poder para dar una alternativa dentro del socialismo o dentro del comunismo? Se cayó de vuelta la comunicación, ¿eh? Fíjense que cuando uno golpea realmente ante las estrategias ocultas que tienen todos los gobiernos, pasa esto. Así que intentaremos nuevamente podernos conectar en directo con Venezuela, porque los venezolanos que viven acá les interesa y llevan todo ese cariño para poder informarse de lo que está aconteciendo.